Montiel Vargas, que el día de hoy nos comparte este valioso tema. Bienvenida, maestra. Gracias. Le voy a pedir a la arquitecta Ruth, por favor, lea su semblanza. También le doy la bienvenida a la arquitecta Paulina, que es la Coordinadora Nacional de Patrimonio, a quien le agradezco su presencia, y a la licenciada Katy por toda esta logística. Por favor, arquitecta Ruth. Buenos días. Es muy grato poder dar esta semblanza de la arqueóloga y restauradora Yatsin Montiel Vargas. Ella es perito tercero en materia de arqueología con adscripción a la Sala Regional de Hidalgo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Su formación la ha hecho en especialidad en cartografía automatizada, teledetección y sistemas de información geográfica, 2021 en 2022. En el ECRIM, INAM, hizo su maestría en conservación y restauración de bienes culturales y muebles, Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, Manuel del Castillo Negrete. En la Universidad Virtual de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo hizo su especialidad en tecnología educativa. En la Universidad Veracruzana estudió en la Facultad de Antropología como licenciada en arqueología. Así ha tenido una educación continua desde el 2009 hasta el 2024. Ha escrito más de 13 publicaciones y ha llevado un, un gran, desde el 2009 también ha participado en numerosos congresos y simposios, que la verdad son infinitos, de que, pues, arqueóloga, es un gusto tenerla con nosotros y, podemos, tiene usted el micrófono, maestra Yatsen. Ya, está apagado. Muchísimas gracias. Pues agradecer la invitación que realizan a mi persona, pues a través de mis exalumnos de la maestría por allá por Oaxaca, de la Facultad de Arquitectura 5 de Mayo. Pues esta maestría me ha enriquecido mucho, pero también, pues sobre todo la convivencia con ustedes, que marcan un proceso de, digamos, actualización en su formación profesional, pero que también tiene, pues, una línea, ¿no? Muy, digamos, destacada con relación a la atención a los monumentos históricos y en su caso al patrimonio cultural. Hablábamos en muchas de estas clases la, lo virtuoso que es poder contar con una maestría así en Oaxaca y cómo también es necesaria, ¿no? Como abrir estos horizontes profesionales para poder incidir de manera positiva, pues en la preservación de los bienes culturales que son este bagaje que todos compartimos como mexicanos, pero que también nos identifica y pues que finalmente nos enorgullece. Pues bueno, voy a compartir este tema que es parte de, bueno, digamos en el sentido de la formación que compartí a través de este proceso formativo. Prácticamente se caracteriza o como una asignatura, ¿no? En realidad a mí me gusta mucho como compartir esta parte porque la lectura de edilicia, la lectura e interpretación de los monumentos, ya sea arqueológicos e históricos que convergen, ¿no? En distintas formas, pues es bastante interesante, y poder como ampliar las perspectivas desde distintas disciplinas, obviamente nos lleva a unas discusiones, digamos, que finalmente terminan siendo enriquecedoras y aportan, ¿no? A la toma de decisión de aquellos procesos de intervención que requieren, ¿no? En este sentido, pues también comentarles cómo hemos tenido, digamos, pues un diálogo continuo, ¿no? De la necesidad que existe
de generar perspectivas multidisciplinarias para poder, en este caso, pues, tomar en consideración a distintas perspectivas y poder leer al edificio con muchos otros ángulos, a diferencia o a contraparte de algunos otros momentos históricos donde la intervención de nuestros monumentos acontecía desde una sola mirada. Así es que, bueno, esta forma, ¿no? De la arqueología y la arquitectura se vuelve justo eso, se vuelve pues un punto cúlmine, un momento donde la arqueología y la arquitectura a través de sus principios, teorías y métodos pues convergen y empiezan a generar nuevas dialécticas de la lectura de los monumentos. Y también como una necesidad, ¿no? Como lo planteaba hace un momento, o sea, a veces, pues, no es que las profesiones se queden cortas, ¿no? Sino que más bien enriquece y que además también la ciencia, pues, ha aportado otras formas de hacer las lecturas de los bienes. En este caso, los procesos de, digamos, documentación pues han avanzado, se han sofisticado, han al final también utilizado herramientas tecnológicas asequibles, que ahora son bastante asequibles al alcance de la gran mayoría de nosotros. Y pues, ¿por qué no, no? Es decir, divertirnos de alguna manera de esta forma, haciendo ciencia, aplicándola también a la tecnología, ¿no? Bueno, todo eso en conjunto es de lo que yo voy a hablar un poquito. Voy a dar algunos ejemplos, aunque no digamos únicamente digamos, monumentos históricos, pero sí quisiera como compartirles algunos ejemplos de lo que he pues realizado a lo largo de este proceso también de mi desarrollo profesional. Así es que bueno, nuevamente agradecerles a todas y todos, a Alma, a Ruth, y pues darles o enviarles ese abrazo fraterno por tomarme en consideración. Yo me la he pasado muy bien allá, así es que espero volver pronto. Bueno, entonces voy a compartir ahora sí mi pantalla. Aquí está. Sí, está. Y bueno. Hablábamos de las cuestiones sobre los fundamentos que hay. Aquí me parece. Sí. Entre los principios del. Ay, espérenme. Voy a. ¿Cómo quito esto? Ya, aquí está. Hablábamos de algunos autores que son como fundamentales en este proceso de análisis a través de la arqueología y la arquitectura, ¿no? Por ahí teníamos, obviamente, de entrada, pues, la explicación sobre el origen, en este caso, de el estudio que realiza la arqueología, ¿no? Este estudio del pasado a través de la cultura material y cómo esa cultura material, pues, es interpretada de distintas formas. ¿Para qué? Es decir, cuál es el objetivo último de todo este análisis tan, digamos, robusto que se genera a lo largo de la investigación arqueológica. Pues bueno, es decir, nuestro principal objetivo pues es el allegarnos y acercarnos a poder interpretar cuáles son esos procesos conductuales que tuvieron las sociedades antiguas, ¿no? Y digo, hablo del pasado en términos a lo mejor ortodoxo o normativo, en términos de México, pues está planteado conforme a la Ley Federal sobre Monumentos, entonces tienen cortes temporales, ¿no? Sin embargo, la técnica, justo este es el punto medular, ¿no? Que la técnica de investigación arqueológica a través de la estratigrafía arqueológica, por ejemplo, nos permite hacer ese análisis, pues, de el momento pasado reciente, ¿no? Es decir, ayer, el momento industrial, momento histórico, etcétera, etcétera, ¿no? Y la arqueología entonces es una disciplina bastante útil para llegar a hacer ese tipo de análisis que lleva un proceso, digamos, sistemático y de ordenamiento de la información y todos aquellos elementos que tienen que ver con la interpretación de ese hecho que está sujeto a estudio. Puede ser partiendo de una foto, puede ser partiendo del inmueble mismo, puede ser partiendo de un territorio. Y todo esto, digamos, en el proceso de formación y de transformación que tiene el registro arqueológico, que va quedando, digamos, esa huella, ¿no? De lo que nosotros le llamamos, en este caso, deterioros, transformaciones, pues son los elementos que nos dan cuenta de qué ha acontecido ahí. Y bueno, luego viene todo otro momento que sería como el análisis donde nos allegamos de otras disciplinas, un poco, digamos, apegándonos a las ciencias exactas
a través de análisis más precisos, donde pudiéramos obtener datos concretos que nos ayuden a lo mejor a generar ya un posicionamiento a nivel cronológico. Mientras tanto, la periodización y faseo, que es a lo que podemos llegar a través del análisis estratigráfico arqueológico, puede partir también de la excavación y tiene distintos, digamos, principios, ¿no? Y son los que también vamos a dialogar acá. Entonces, bueno, los principales elementos que podrían incidir en el caso de las estrategias documentales, pues tienen que ver en una forma, digamos, de identificación bastante precisa. Y bueno, es tan básica y simple como el hecho de lo que expectamos, de lo que vemos y de lo que percibimos en torno a este elemento. En este caso, la representación gráfica, pues es también un aspecto técnico que nos ayuda a la interpretación, como también lo ha sido la lectura de los elementos arquitectónicos históricos. Esta forma, digamos, de allegarse a la historia, a ese pasado a través de las excavaciones, tienen, digamos, fundamento en ese proceso en la que se encuentran depositadas las unidades estratigráficas. No precisamente, es decir, subsuelo únicamente, sino también aquellos momentos que han formado parte de los distintos sistemas constructivos y las modificaciones que están plasmadas en él y que poco a poco en el proceso interpretativo podríamos entender que se tratan ya sea de sistemas constructivos relacionados a etapas constructivas, a modificaciones de las plantas o del partido arquitectónico por necesidades específicas de quienes lo habitaron, etcétera, ¿no? Bueno, el proceso de documentación puede acompañarse, ¿no? En este caso, como una estrategia metodológica de, pues, algunos elementos gráficos y de registro. Ah, como es el caso de fichas, de esquemas que nos ayuden a generar los diagramas para la identificación de estas unidades estratigráficas. En este sentido, la investigación pues se vuelve bastante, digamos, exhaustiva en el proceso de descripción. El tema es poder como contar con todos esos elementos que vas documentando y poderlos sistematizar e interpretar. Las excavaciones pues cobran bastante importancia en este sentido para el análisis en este ámbito metodológico. Es importante considerar que como tal la arqueología tiene momentos, digamos, paradigmáticos en el ámbito de cómo adopta a la teoría estratigráfica arqueológica. Previamente a ello, pues hubo distintas formas como para poder interpretar el cómo sucedían estos momentos de investigación, es decir, excavaciones con distintos métodos y herramientas. Y pues a partir de los años 80 se genera este documento de Edward Harris que se denomina los principios de la estratigrafía arqueológica y donde se adopta y donde se establecen pues una jerga conceptual bastante, digamos, puntual que nos ayuda justo ahora a implementar un proceso metodológico que tiene como fundamento pues las principios y leyes de la estratigrafía geológica. Y entonces toma prestados estos conceptos, estas teorías, y las adopta y las lleva, ¿no? A la cuestión interpretativa y de análisis que tiene que ver con este pasado y con la cultura material. Bueno, esta parte es obviamente todo un libro, ¿no? Que pudiéramos conocer y quería mostrar en este caso que Harris, por ejemplo, ¿no? Retoma, y en su caso también Carandini, procesos, digamos, de análisis geológicos, es decir, de la génesis de esta tierra en la que ahora vivimos, ¿no? Y cómo digamos, secuencia, que también después se interpreta a nivel cronológico, pues da cuenta de la historia de formación y transformación de la tierra y luego eso llevado a unidades de estratificación un poco, digamos, menos profundas o en su caso de menor tiempo, ¿no? De tiempo corto, donde nosotros tenemos una incidencia en la transformación de esta tierra, ¿no? O de estos territorios. En este sentido, pues vienen otros elementos donde adoptan aspectos, digamos, teóricos y metodológicos aplicados a los monumentos históricos y esos argumentos son llevados a ese análisis edilicio. Vamos a empezar a conocer contextos, digo, conceptos como
como la estratigrafía edilicia y justo también en un análisis un poco más, digamos, amplio en términos del territorio, ¿no? Como también los propios territorios viven procesos de cambio y se pueden identificar cuáles son por ejemplo, las trazas urbanas iniciales, cuáles son aquellos elementos o hitos edificados que nos ayudan a comprender los procesos fundacionales y, por supuesto, pues el proceso evolutivo urbano a los que se atienden, ¿no? Bueno, en este sentido, esos ámbitos, digamos, de reflexión crítica, ¿no? Pudieron llevarse a tener un análisis a distintas escalas, ¿no? Esto pues obviamente no venía como solo, o más bien tomaba como fundamento y fuerza, pues algunas cartas de recomendación, ¿no? Sucesos históricos que estaban aconteciendo en el mundo, ¿no? Como la Segunda Guerra Mundial, todas estas disertaciones que existían a nivel teórico y normativo para cómo defender y proteger los monumentos que estaban siendo sujetos a deterioro por causas pues las cuestiones de la guerra, ¿no? Así es que bueno, voy a cambiar aquí a la presentación que tengo por acá, mm, que sería la de nociones esenciales. Un momento, déjenmela. No sé cómo abrir el chat a la par. Disculpen. Ay, perdón. Mm, perfecto, aquí lo dejo. Bueno, les comentaba, está. En el caso de algunas nociones interesantes que tenemos como que tomar en cuenta, un segundo, pues están el momento en el que la arquitectura toma, por así decirlo, prestada, ¿no? La conceptualización del análisis estratigráfico y lo lleva hacia los edificios. En este caso, pues la arqueología y la arquitectura es una forma de generar análisis de las distintas cualidades que tienen estos espacios edificados, que tiene, digamos, distintas aristas, ¿no? Las cuestiones no nada más formales, ¿no? Sino que pues va en lo formal, en lo constructivo, en lo histórico, en lo social, en lo cultural e incluso en lo funcional, todo ello, ¿no? Con relación al contexto en el que se encuentra el inmueble. Entonces, em, pues la perspectiva era un análisis mucho más complejo, un poco en el entendimiento, ¿no? De cómo la arqueología, pues todos estos elementos materiales que identifica en el territorio, en el espacio o en las excavaciones, pues requieren de una contextualización para poder ser comprendidas, ¿no? No es como el hecho de la búsqueda de un artefacto o un hallazgo, ¿no? Significativo, sino es más bien que cada parte de la investigación durante la exploración, durante el análisis, es significativa porque abona a poder tener una comprensión mucho más compleja de lo que está haciendo ese hecho sujeto de investigación. Así es que, bueno, este análisis de los elementos arquitectónicos edilicios en este sentido, pues vienen siendo parte de de un momento del análisis, ¿no? Que se suma, que se vuelve robusto. Y ahora, pues, la otra perspectiva que también justo se van planteando en otros documentos normativos, que es la consideración de esos valores intrínsecos y también extrínsecos, ¿no? Es bastante interesante cómo la propuesta teórica y metodológica de la estratigrafía arqueológica pues contribuye a poder tener una mirada mucho más amplia, ¿no? Bueno, pero no nada más eso. En este sentido y con un objetivo o énfasis en poder, en su caso, ¿no? Intervenir los edificios con un apego a la realidad de los mismos y al respeto, ¿no? De los materiales compatibles, la conservación in situ, todos estos principios fundamentales en la teoría de la conservación y restauración, pues la teoría estratigráfica arqueológica que se había desarrollado para justo a darle este apego científico a la arqueología, pues es llevada al análisis de los edificios y se allega, ¿no? Se desarrollan nuevas herramientas
para, digamos, pues generar esta potencialización de lo que se denomina restauro científico. Así es que bueno, con ello vamos a poder contar con herramientas como la menciocronología, ¿no? La cronotipología, que nos ayudan a poder diferenciar los distintos momentos que pudieron haberse suscitado en la construcción de ciertos edificios, ¿no? Para diferenciar cuáles fueron las distintas etapas que tuvo, ¿no? Así es que bueno, en este caso, pues era importante para México en estos principios de cuando se genera la teoría arqueológica estratigráfica, porque también se estaban realizando ya un análisis de las intervenciones previas, ¿no? De cómo estos resultados pudieron haber sido de alguna manera criticables, claro, en su propio contexto, en el sentido de la toma de decisión, ¿no? Es decir, por qué terminar de reedificar o reconstruir con este sentido o apego estilístico y cuáles eran los fundamentos científicos, ¿no? Hoy la preocupación, digamos, o una de las mayores preocupaciones en la restauración de los monumentos arqueológicos, pues es justo las intervenciones previas, ¿no? Y cómo solventar aquellas decisiones que pueden hoy ya ser también parte del deterioro inminente de estos monumentos. La exposición o la falta de estabilización estructural, edificar edificios, ¿no? Donde pues la gente, digamos, sube y genera una presión sobre los elementos. A veces las excavaciones que se realizaban también eran en trincheras, no había un proceso, digamos, de reenterramiento que consolidara a los edificios y había una desestabilización estructural, etcétera. Bueno, en este sentido, estos principios pues han servido y han tomado como un parteaguas en la interpretación. Algunos métodos, como mencionaba, ¿no? En la investigación partían principalmente de los hallazgos, de los elementos culturales que se encontraban y del contexto en el que se estaban inmersos. Sin embargo, esta nueva llegada de los principios de la teoría estratigráfica arqueológica, pues también, ¿no? Dieron como la introducción hacia la arqueometría. Juntos, ¿no? Teórico y metodológicamente, pues generaron la posibilidad de hacer una nueva lectura de ello. Las estrategias, pues, fueron un poco, digamos, adaptadas, ¿no? La forma en que actualmente podemos llevar a cabo estas documentaciones en campo, pues ya incluyen a lo mejor mediciones o inspecciones visuales, así levantamientos a mano alzada, pero también instrumentos de medición directa o indirecta, ¿no? Como en el caso de la topografía, y se han sumado otras como la fotogrametría, que nos permiten, pues, digamos, eficientar estos procesos de documentación. Así es que, bueno, en este sentido, creo que lo que es importante considerar es cómo actualizarse en estos procesos o estrategias de campo y obviamente encontrar como esa versatilidad de integraciones metodológicas, es decir, interoperabilidad, pues nos va a permitir como aminorar los costos de nuestros eh, procesos de documentación, pero también pues generar nuevos resultados para el análisis de los mismos, ¿no? Así es que bueno, em, en el caso de la fotogrametría, pues también ahora actualmente se puede em, acceder, ¿no? A un análisis mediante una nube de puntos LIDAR, por ejemplo, y a diferencia del levantamiento fotogramétrico, pues en el caso del escaneo LIDAR, pues podríamos identificar incluso espacios con ciertas materialidades, etcétera, ¿no? O donde deja de haber, u otros análisis también que pueden ser no invasivos, como los análisis con georradar, ¿no? Etcétera. Así es que bueno. En este caso, las teorías que han vinculado, pues, bueno, voy a pasar acá.
también inciden en la forma en que la arqueología misma pues ha generado estos nuevos paradigmas. Es decir, les había comentado que el fin último como tal, ¿no? Es el poder conocer e interpretar estas conductas humanas. Es decir, si nosotros pensamos en la habitabilidad de los espacios, en el confort y en todos estos elementos que tienen que conjugarse, ¿no? Para poder hacer un espacio arquitectónico habitable y en su caso también, es decir, desde que son concebidos y edificados y luego transformados por las otras necesidades que han habido, pues en este caso el reto es poder identificar no solamente la materialidad de esos procesos de transformación, también un poco la interpretación sobre esos contextos y esas conductas que llevaron a la gente en esa época, en esa sociedad, a tener esas necesidades de transformación y adaptación, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a conocer esto que creo que es muy ahora como comúnmente denominado la historia de vida de los monumentos, cuál es este proceso de formación y transformación, así como nosotros también tenemos una historia de vida, nacemos, vivimos un proceso y cada uno de estos momentos pues nos va sumando y también nos va marcando, es decir, tanto en la cuestión, digamos, de la experiencia, pero también en la transformación de nuestro aspecto físico, en este caso el sentido de poder comprender que la historia de vida de los edificios va a dejar una huella en él y ese es el elemento material que nosotros vamos a analizar. Cómo se hace un proyecto, se prepara un proyecto, se analiza el espacio donde se va a emplazar, se determina, ¿no? El uso, la función, la materialidad con la que va a formarse este momento, ¿no? A través de la nueva arqueología como un método para el análisis de la conducta, pues es parte de su contexto sistémico, es decir, el momento en el que sucede todo esto. Después puede haber un abandono e incluso después reutilizaciones y estar como en esta dinámica, ¿no? Que conlleva o que implicaría, ¿no? El reconocimiento de estos momentos de formación y transformación de este registro, que en el caso es registro arqueológico y también puede aplicarse a los monumentos. Bueno, acá. Entonces, esta teoría de los sistemas para el análisis de la cultura resulta interesante, ¿no? Ya que nosotros a través de la arquitectura lo podemos realizar en un sentido de el análisis formal, ¿no? De cómo están constituidos estos elementos edificados y sus entornos. Todo esto en conjunto, aquí está. Todo esto en conjunto es lo que actualmente conlleva un análisis en el sentido de la aplicación de esta teoría. Mm, las normas y técnicas o procedimientos, pues, están apegadas, están, digamos, enmarcadas en, pues, un aparato normativo legal con el que cuenta, en este caso, México, pero también hay bastantes, digamos, cartas y recomendaciones a nivel mundial que nos ayudan como a entender cuáles son estas pautas de intervención, ¿no? Tomemos en consideración que para el caso mexicano, pues el INAH, ¿no? Como institución garante de estos aspectos sobre la conservación de los bienes culturales como una herencia, digamos, común para nosotros, busca garantizar pues la permanencia, la existencia hacia el futuro y poder seguir disfrutando de esta herencia. Y por otro lado, pues también considerar que pues los elementos históricos, arqueológicos, paleontológicos y artísticos, pues al ser históricos, o sea, a tener o a dar cuenta de un momento histórico, pues también son sujetos a la investigación, ¿no? Es decir, podemos seguir habitándolos, disfrutándolos, o incluso algunos, ¿no? Con su uso original, sin embargo, el mantener esta historicidad también nos permite seguir investigando y respondiendo a aquellas preguntas sobre cuáles fueron o por qué fueron tomadas las decisiones de esa forma, la selección de los materiales, etcétera, ¿no? Bueno, en este caso, los principios van a tomar en consideración aspectos como la conservación in situ, em,
la compatibilidad de materiales, la mínima intervención, la diferenciación con las intervenciones. Y bueno, voy a compartirles otra que tengo aquí. Un segundo. Ay, voy a parar esta para pasar la otra. Mm, un segundito. Entonces, algunos de los procesos de, digamos, investigación a los que vamos a poder allegarnos, que son también tecnológicos, o que pueden ser en este sentido aplicados con tecnología, pues tienen... ah, aquí está. Bueno, tienen distintas perspectivas. Yo quisiera compartir cómo, en este sentido, el análisis de los monumentos históricos permite tener una perspectiva diversa y con ello, pues, tomar unas decisiones más acertadas. En su caso, el aspecto estructural, ¿no? El estudio de sus distintos valores históricos, artísticos, constructivos, ¿no? Nos lleva como a una correcta, a un análisis más amplio de los monumentos. La parte, digamos, del estudio, pues deriva también de una recopilación de la información histórica para poder tener una lectura mucho más amplia de nuestro espacio de estudio, un levantamiento apegado a la circunstancia en la que se encuentra el bien y en su caso, pues también hacer comparaciones de otros espacios edificados que sean contemporáneos o en su caso, bueno, más bien casos análogos, ¿no? Eso nos permite conocer las distintas influencias que ha tenido o las representaciones tecnológicas a las que se apegan algunas edificaciones, ¿no? La respuesta a esas necesidades y en este caso, pues el uso de estos métodos estratigráficos nos permiten conocer con precisión cuáles son los sistemas constructivos, cuál es la forma de la transformación, en que se han transformado el registro arqueológico y sobre todo, pues entender a través de esa identificación estratigráfica las distintas cronologías a las que pudiéramos allegarnos y que son parte de la vida de este monumento, ¿no? Em, Estas transformaciones pueden también ser causa del deterioro, contribuye a la identificación de los deterioros a los que se encuentra sujeto, y en su caso, pues también generar diagnósticos mucho más asequibles, completos, que nos permitan generar una intervención o una propuesta de intervención. En este caso, considerar que la lectura del bien sucede en distintas digamos, análisis, ¿no? Hablábamos de la cuestión del contexto inmediato, conocer cuáles son esas causas que están, digamos, y que emanan de la propia materialidad del bien, pero que u otras aquellas que son, digamos, causa indirecta de los factores, en este caso externos, que puedan estar incidiendo. Em, bueno, hay distintos tipos de factores, ¿no? Como los vamos a poder estar como identificando. Y bueno, a las acciones que nosotros también representamos. Este es parte del examen analítico al que tenemos que realizar. Es decir, que el análisis teórico estratigráfico sí se vale de los principios y las leyes establecidas, pero también tenemos, digamos, todo una forma de lectura mucho más amplia qué hacer. Bueno, voy a compartirles algunos ejemplos. Los voy a abrir acá para que se puedan.
de cómo hemos realizado algunos análisis estratigráficos. En este caso es de pintura. Mm, y aquí está. Otros planos por aquí. Esta otra. Listo. Está. Este. A ver, listo. Bueno, esta es una forma de generar una identificación estratigráfica a nivel de pintura. Este caso es un caso específico de, les voy a presentar ujú, aquí está, el uno. Bueno, este lugar es muy significativo se encuentra, creo que aquí ya se ve completo, sí. Ok, bueno, este es el friso de los caciques en la zona de monumentos arqueológicos de Tula. Aquí he realizado un monitoreo a lo largo de más o menos 6 años y todo comenzó porque había un deterioro en uno de los pocos únicos espacios donde se conserva pintura in situ en la zona arqueológica. Como pueden ver, esta es la planta de la banqueta. Esta banqueta está conformada por cornisas y lápidas y pues como es uno de los espacios con pintura y relieves, entonces ha sido sujeto a la intervención mediante la colocación de una cubierta. Aquí la idea era como pues generar una revisión sobre pues cómo a lo largo del tiempo, cuando se excava por ahí de los años 40 este espacio por parte de Acosta, pues narra, ¿no? Y hace incluso un dibujo para identificar los motivos y los colores. Sin embargo, pues se ha quedado expuesto desde entonces y las condiciones climáticas, las intervenciones realizadas y la toma de decisión en torno a este espacio, pues ha como em, ha sido en este caso, ay, voy a quitar esto, sujeta a análisis, ¿no? Y para ello ocupé este proceso de análisis estratigráfico. Bueno, creo que no se pueden mover. No, voy a hacerle así para poder ver el otro. Esto es lo que tendríamos en la banqueta, que sería pues el muro oeste, el muro norte. Lo que vemos aquí pues en realidad es un fragmento de lo que fue un espacio interior que estuvo, digamos, tenía una cubierta. Al parecer había como pues sí, sí, semiabierto, ¿no? Eso explicaría el por qué la pintura pues se conservó en el tiempo. Esta es la forma en que es identificada y representada en el año de 1947. Esta es la forma en que en el 2017 comenzó el estudio y me voy a acercar un poquito para que vean. Bueno, entonces todo surge del análisis, digo, perdón, de la documentación que se realiza a nivel, digamos, arquitectónico de los elementos. Vemos si existen o no existen, desde lo que fue reportado en el informe del año de 1947 y
vemos si, digamos, ha tenido alguna transformación. En este caso veíamos que de origen, pues había como ausencias de la continuidad original que debió tener, en este caso, el friso. Porque, bueno, aquí ya lo mostraban en la documentación en el caso del informe de Acosta. Y acá vemos, por ejemplo, las medidas. Pudimos tener acceso a la documentación para tener medidas como precisas, comparar la información con lo que estaba reportado de manera inicial y en su caso ver si han tenido modificaciones tanto los elementos estilísticos como también, digamos, la materialidad, ¿no? Los soportes, pues. Lo que vemos aquí es como un murete y la parte de la banqueta que hace un ángulo, ¿no? Donde se encuentra esta parte de la procesión de los caciques, así se denomina el espacio. Bueno, vamos a ver aquí, ay, aquí está el 3. Así es como se vería en un alzado, es decir, que generamos levantamientos con estación total, hicimos levantamiento fotogramétrico. En ese entonces, por ejemplo, no teníamos acceso al escáner láser, pero lo estuvimos haciendo de esta manera, con, con fotogrametría, y también se aplicó un estudio geofísico para poder entender de dónde provenía la humedad que está como aparentemente afectando, ¿no? Bueno, las consideraciones finales han sido como más, o han arrojado pues otras formas de percibir actualmente el estado de conservación que tiene, ¿no? Es decir, hay distintas causas. No es como solamente esa humedad que aparentemente era dañina. Lo que inicialmente vimos es que, digamos, arqueológicamente lo que se dibuja es que había una banqueta donde había un muro. Este muro originalmente era de adobe, era parte del edificio B o Pirámide de los Atlantes, y al frente pues estaba este vestíbulo que tenía una cubierta y que formaba parte de un espacio resguardado, ¿no? En este caso, este es el piso del vestíbulo, el friso con algunas de las lápidas y la cornisa que tenía como esta forma para estar empotrada. Es decir, todo esto que vemos aquí es parte de lo que le da el soporte a la banqueta y este parte del acabado que es el talud, ¿no? Bastante interesante. Bueno, solo se encontró en esa parte, en el otro lado, digamos, como em, no fue identificado. Lo que nosotros encontramos en la lámina, ¿no? A partir de la lámina del año 1947 fue un proceso de transformación donde por ahí del año 2005 hubo una intervención para mitigar el tema de la humedad. Entonces hacen una transformación del depósito que mantenía integridad o capaz, en su caso estamos planteando que era original y que entonces este fue, digamos, manufacturado este dren donde se separa el depósito de rocas y tierra, que es parte del sistema constructivo de la banqueta, para impedir que viniera la humedad directamente, que además pues aquí está como todo el volumen de la pirámide y que pudiera estar incidiendo en eso. Entonces había como distintos factores, ¿no? Que no nada más es como lo que nosotros vemos en el acabado sobre una banqueta, sino más bien todo el contexto arquitectónico al cual está adosado. Y eso pues un poco explicaba si digamos, los distintos etapas constructivas que ha tenido la pirámide de los Atlantes, cómo incidía en el caso de la banqueta. Bueno, cuando nosotros empezamos a hacer este estudio, pues ya había habido otro proceso de intervención donde pues tomaron otras decisiones, en este caso en el 2014, ¿no? Donde se integran los muretes de ladrillo, retículas de fibra de vidrio y siguen habilitando el dren. En este caso, pues entre el 2005 y el 2014, pues hubo una movilidad de las piezas. Esta fue in situ y esta fue llevada a la coordinación, me parece, o a la escuela, a la INCRIM. Bueno, mm, esta es la forma en que estaba, ¿no? Esta es la cubierta que se integró. Podríamos ver, por ejemplo, algunos momentos donde fue integrada la cubierta.
Así es como se ve. Actualmente ha sido vuelta a intervenir porque había presentado ya filtraciones. Me parece que este año se está interviniendo esta cubierta. Y bueno, tenemos también el tema del asoleamiento, la lluvia, por ejemplo, el encharcamiento, etcétera, ¿no? Mm, No lo voy a tener mucho acá. Ahora voy a presentar el ejemplo. Aquí está la documentación. Este es el ejemplo de cómo a través de la documentación fotogramétrica y el análisis comparativo con los distintos momentos de intervención pudimos llegar a identificar cuáles son los colores que existen y cómo estos han pues tenido un proceso de cambio, en este caso pues pérdida, ¿no? Em, También la incidencia que han tenido en la cuestión, digamos, de la erosión, algunos incluso ya alveolizaciones, fracturas que han tenido los soportes, las tobas con las que está constituido el soporte del relieve, la abrasión, ¿no? En este caso, por, digamos, el retiro y cómo se vuelven a poner los elementos. También incluso cuando son barridos, ¿no? Que de por sí ya teníamos una circunstancia que de fábrica ya generaba cierta erosión, que es que está, a ver, les voy a poner, esta, no, esta, o sea que está como empotrada en esta parte y aquí genera una abrasión, ¿no? Y bueno. Aquí, esto es lo que yo les quería mostrar, la forma en que pudimos, a partir de la fotografía y el análisis fotogramétrico, de la documentación fotogramétrica, ir identificando con las fotos de los años de intervención previos, cuál es incluso el porcentaje de pérdida que ha tenido desde que ha quedado expuesto hasta, bueno, ¿no? En este caso el 2017, de 2017 en adelante hemos hecho por lo menos una vez al año una documentación y actualizamos el proceso de pérdida. Em, Estos son los colores que preexisten, ¿no? En el blanco, el rojo, el ocre, el azul. Hemos también visto que en algunos casos hasta las lápidas han tenido que ser reemplazadas, los motivos han quedado erosionados, los reemplazos se han hecho con lápidas lisas, justo como para tener el criterio de la diferenciación. Por ejemplo, aquí hay otra lápida también con algún deterioro significativo. Entendemos ahora que, pues digamos, como la estratigrafía, el análisis estratigráfico del comportamiento de los pigmentos era pues obviamente mucho más complejo, que tenía que ver con comprender cuál era la circunstancia arquitectónica en la cual estaba inmersa, por un lado, por otro, como la toma de decisión en los procesos de intervención progresivos, ¿no? Y por otro lado, pues también el hecho de la circunstancia medioambiental en la que se encuentra actualmente Tula, que pues definitivamente pues es una contaminación abrasiva por todos lados, ¿no? En el viento, en la lluvia, y pues que además, o sea, digamos que la cubierta pues contribuye o aminora el impacto del sol, pero pues no digamos de todo lo otro, ¿no? En la atmósfera, etcétera, en la que se encuentra. Bueno, pues el augurio para este friso, pues es que pues va a perderse, se está perdiendo ya, ¿no? Es progresiva la pérdida y pues literalmente inminente. Así es que bueno, esto tiene que servir y contribuir pues a la toma de decisiones. Ya se han propuesto incluso los pues aspectos mucho más, en este caso, solventes para la continuidad por lo menos la investigación, porque en este caso pues los pigmentos tampoco han sido caracterizados, ¿no? Mucho se habla como del azul maya, etcétera, pero también conviene conocer con mayor precisión el origen, ¿no? Ya sea vegetal o mineral de estos pigmentos y, bueno, en el caso de las culturas que lo generaron, ¿no? Em, Así es que bueno, este es un pequeño ejemplo de cómo las tecnologías, el análisis, el estudio estratigráfico e histórico de las intervenciones, pues nos pueden llevar
a esta propuesta. En este caso, con todo esto, pues lo que hemos logrado, bueno, más bien tratado de proponer es que el friso de los caciques, pues ahora, ¿no? Se pueda tener en un espacio que le permita tener esa estabilidad y no que quede como condenado a esta pérdida progresiva y que sean siendo espacios para la investigación. Así es que bueno, este es algunos de los casos que quise compartir con ustedes. Y bueno, pues escucho algunos de sus comentarios. Les agradezco mucho toda la atención que han prestado. Em, Muchísimas gracias, maestra. No sé si alguien de los que nos acompaña quiere hacer alguna pregunta. Puede abrir su micrófono directo. Una pregunta, voy a levantar la mano, creo. ¿Qué tan fácil es que hoy en día con el INAH que te otorguen todas estas licencias, ¿no? O sea, permisos o sea, y es más fácil. ok. Em, Perdón, bueno, soy Isabel Espinosa de Ciudad del Carmen, Campeche. hola, ¿qué tal? Bueno, se referiría, me imagino, como a la intervención de los monumentos históricos. Sí, sí es correcto, ¿no? Sí, porque lo arqueológico, pues ya sabemos que ellos son, ¿no? Sí. Bueno, en realidad, pues hay una corresponsabilidad, ¿no? Es decir, que todos estos procesos normativos son puestos, ¿no? Con un objetivo, ¿no? Que es asegurar esa preservación de la integridad de los bienes. Sin embargo, pues también estos bienes son parte, digamos, de la herencia incluso hasta familiar o personal, ¿no? Es decir, hay una propiedad que puede ostentar este bien, una propiedad privada en este caso. Entonces, esa corresponsabilidad recae ya sea en aquellos arquitectos que tengan una obra por intervenir y tengan una calidad monumental, o en su caso un particular que tiene el interés de preservar su vivienda, la cual puede tener esa cualidad monumental histórica. Entonces, la corresponsabilidad es justo como llevar a cabo un trámite que es totalmente gratuito, donde se pone a consideración la revisión del planteamiento de intervención. En este caso son planos, ¿no? Del estado que guarda el bien y cuál es el proceso que se requiere. La responsabilidad y la corresponsabilidad está en plantear, ¿no? Proyectos solventes donde y digo utópicamente porque pues también es una realidad que se vuelve una utopía, tener un plan de conservación, mantenimiento de nuestro bien, ¿no? O sea, pensando en que fuera una casa propia, sería maravilloso tener el acompañamiento de asesores expertos que te dijeran, ¿no? Pues te conviene empezar por simplemente la impermeabilización, ¿no? Bueno, esta es la función que tiene el instituto, ¿no? Además de la obligación de realizar respuestas, si no expeditas, pues sí con un tiempo determinado, para poder evaluar las condiciones y en su caso hacer las recomendaciones para poder llevar a cabo la intervención. Em, si nosotros ponemos un peso sobre la cuestión del derecho, ¿no? A una vivienda digna versus, ¿no? La responsabilidad de preservar un bien cultural, pues puede haber una convergencia, digamos, solvente, ¿no? Equitativa entre unos y otros. Actualmente yo creo que hay una perspectiva como lo dice, ¿no? El propio director, de puertas abiertas el instituto, ¿no? No solamente resolver aspectos internos, sino también de la sociedad y como bien plantea en este sentido, ¿no? Ya sea como profesionistas de la arquitectura, pero también como incluso posibles propietarios de monumentos, ¿no? En este caso históricos. Así es que, bueno, yo en lo particular lo que les puedo decir es como es recomendable vivir el proceso. Por ley hay que responderle, o sea, a usted le van a tener que responder y conviene justo como por apego, ¿no? No solamente normativo, sino poder tener este aparato, digamos, de asesoría, ¿no? Para poder entender
viabilidad que tenga la propuesta del inmueble y pues con ello contribuir a esa, que al final es el objetivo del instituto, pero también la necesidad que tenemos como mexicanos, como parte de esta gran nación, de seguir preservando estos elementos que nos brindan identidad. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias. Le cedemos la palabra a la arquitecta Sara Elena. No sé, la arquitecta Sara Elena tiene levantada la mano. ¿Gusta participar? Sí, ¿me escucha? Sí. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Sara Narváez, soy restauradora de Guanajuato y mi pregunta es en relación a la pérdida inminente que comentaste en relación a los frisos. No sé qué porcentaje tiene de pérdida o por qué es inminente. Es decir, se puede frenar su proceso de deterioro, ¿no? Eso lo sé, pero no sé si en este caso el tema tenga que ver con la parte que comentaste de la contaminación o si obviamente solamente se está llevando a cabo este tema como un estudio de investigación, pero sí me gustaría saber por qué se declara como pérdida inminente de este friso. Gracias. Voy a compartir parte del informe que realicé. Miren, este es más o menos el proceso de pérdida, soporte, relieve y policromía. Sí, principalmente, es decir, obviamente Tula es una de las ciudades, o bueno, regionalmente es un espacio sumamente significativo para el asentamiento humano, ¿no? Históricamente. Pero actualmente, digamos, como la industria, pues ha tenido un impacto muy fuerte. Y eso también en los bienes culturales. Por lo general nos preocupamos o mucho por las cuestiones de la intervención, em, de la estabilización. Hay pocos análisis del impacto que hay sobre la cuestión medioambiental en los bienes culturales de Tula. Y de hecho, como la alta contaminación, los altos índices de contaminación a los que esté expuestos, así como ya ha mermado la calidad de vida de las personas, pues obviamente también de estos bienes. No es el único, ¿no? El friso no es el único espacio que se encuentra ahí abierto. En algunos casos, pues ya también están borrados, ¿no? En este caso, bueno, por decir algo en términos generales. Miren, por ejemplo, la lápida 3 tuvo una integración, después quedó, o sea, es decir, se perdió y se integró, como les había mencionado. Y este es mi análisis, bueno, este es el que les presento al 18, ¿no? Pero tenemos ahora con el escaneo láser uno, digamos, más puntual. La otra cuestión que tiene que ver con que se está perdiendo de manera inminente, pues es que no se mueven, ¿no? O sea que a pesar de que ya vivieron procesos de intervención donde fueron retirados para volverlos a consolidar, e intervenir, habiendo visto que pues hay pérdida, siguen conservándose y volviéndose a depositar aquí, ¿no? Incluso en la movilidad del 2018, pues una lápida se rompió, ¿no? Así es que cada vez son más débiles. Su propia materialidad y los años, ¿no? que tienen también los han hecho vulnerables. Bueno, todo el conjunto. Por aquí hay como el análisis de una por una. Lo que quería compartirles era esta tablita para que viéramos un poquito cómo los porcentajes pues van en incremento, ¿no? Eso, digamos, en una cuestión lógica, ¿no? Va a seguir incrementando. Desde el momento en que, creo que por aquí tengo una mención que me gustó, bueno, es decir, me gusta, pero también me duele. Está por acá. Espero que sí la tenga así como aquí. Por aquí la debo de tener. Espero encontrarla. Ay, me da. Ajá, aquí dice, ¿no? Aquí está describiendo los bajorrelieves. Dice, vistosamente, no, no es este.
Bueno, perdón, es que es muy largo este informe, pero lo que dice, aquí dice, ¿no? Bueno, aquí habla de la representación. Lo que ellos dicen, las policromías, los colores fueron tomados de los vestigios al momento de descubrirlos y aunque hemos procurado por todos los medios posibles conservarlos, han ido perdiendo su color una vez expuestos a los agentes atmosféricos. 1947, ¿no? Y ahora 2027. 2026, eso me refiero con el tema de la inminencia. Desde el 47, cuando fue expuesto y excavado, pues ya había una detección de la pérdida, ¿no? De cómo aminoraba la intensidad del color y luego poco a poco, pues la propia materialidad que lo constituye. Bueno, espero. Ese es el estado de la cuestión. Muchas gracias. Bueno, en este caso no han optado por, bueno, en relación a que tienen ya este diagnóstico que, bueno, que creo es muy importante, poner las piezas, bueno, conservarlas en un museo y poder hacer una reproducción para el sitio para evitar esta degradación. Pues yo espero que sí, ya lo estén tomando en consideración. Se han tratado de generar los principios, por lo menos la documentación teórico y el análisis teórico metodológico para que se tengan las herramientas de tomar la decisión hacia ese rumbo, ¿no? Es difícil, ¿no? Por la cuestión de los principios de conservación in situ, pero bueno, ya, esto es necesario. O sea, es una decisión difícil, difícil. Y obviamente, pues no, digamos, no es una decisión que emane de una sola persona, ¿no? Es una toma de decisión a nivel de consejos. Se tiene que discutir justo cómo se moverían, a dónde se moverían, aunque haya propuesta, pues hay una discusión todavía como media álgida, ¿no? Que hay que llevar a cabo. Pero bueno, yo no quité el del renglón, la verdad, pues, o sea, todos estos años ha servido como para documentar lo que a lo mejor en algún punto se pierda o para tomar la decisión, ¿no? Sí, hay que suceda pronto. Bueno, gracias. Sí, muchas gracias. Sí, por los años, ¿no? Que ya llevan ustedes con este proceso de detección. Sí, pues sería importante. Ojalá que sí. Muchísimas gracias. Usted. Le damos la palabra al arquitecto Jesús Manuel. Buenas noches, maestra, ¿cómo está? Hola. Muy Qué bien, gusto, muchas gracias. Buenas qué noches. gusto saludarla. Mucho tiempo de no conversar con usted. Primero, antes que todo, agradecer pues a usted y al colegio de este tipo de charlas, que en realidad la arqueología de la arquitectura es un tema muy poco visto en México, ¿no? Y en general parece ser que a nivel, pues, continente, ¿no? Tenemos algunos casos nada más en la parte de Centroamérica, pero son contados, ¿no? Ya reales en ejecución. El que nos empecemos a introducir como arquitectos en esta metodología, creo que como conservadores o como arquitectos conservadores es nutrir y crecer en ese sentido. Nada más mi inquietud, lo sabemos que pues la arqueología pues sí, es interpretativa, ¿no? Pero tienen ya una metodología basada en lo que ya nos comentaba, ¿no? En la cuestión estratigráfica de las metodologías y la matriz de Harris. Em, y tienen una base para poder hacer esta interpretación. Y ya hay una metodología. En el caso de bienes muebles con pintura mural, con pintura de caballete, también ya hay una metodología específica, pero en especificidad de arqueología, de arquitectura, pero más enfocado a edificios históricos en México, prácticamente no tenemos definida una metodología. En España sí ya tenemos algunos ejemplos, incluso algunos proyectos y proyectos de intervención de edificios históricos en los que ya hay una metodología bien establecida, bajo una matriz definida, bajo los criterios de Harris, pero enfocada realmente a los paramentos verticales después de nivel de tierra, ¿no? Y esto nos ayuda a la comprensión de sumar en este sentido a los proyectos para poder lograr un proyecto con mayor claridad y además con mayor conocimiento del bien. En México
lastimosamente no pareciera que cada parte, aunque debería, y eso es lo que siempre comentamos en la maestría, que debería haber esta parte, ¿no? De multidisciplinaria de todas las partes, pero parece que en México, pues prácticamente todo está cada quien en lo suyo. Bienes muebles en bienes muebles, arqueología en arqueología y arquitectura en arquitectura, ¿no? Y normativamente, a lo que voy a la pregunta es que normativamente, dentro de la sección de arquitectura, prácticamente no se considera un arqueólogo, ni siquiera la metodología, ¿no? O sea, ni siquiera se considera echarle un ojito a cómo se podría hacer una estratigrafía de un edificio completo, ¿no? O por lo menos de uno de los paramentos que vamos a intervenir, que vamos a conservar. Entonces, yo a lo que voy es que si en México no tenemos realmente definida una metodología, un proceso, la cuestión de la interpretativa que puede caer en un error, o sea, en el que empecemos a malinterpretar lo que vemos aunque hagamos los estudios, porque en arquitectura como tal de elementos, de paramentos definidos, no se tiene una metodología y caigamos en esto de que cuando ya empezamos a teorizar demás, ya no se le puede llamar restauración, ¿no? Sería bueno que esta metodología hubiera o existiera ya una metodología que sí definiera este tipo de trabajos para nosotros como arquitectos que realmente intervenimos de nivel de nivel de cota cero hacia arriba y que en muy pocos casos intervenimos cimentaciones en edificios históricos, ahí sí ya entra arqueología, hacer las calas, ¿no? Para ver qué tenemos, pero sí siempre se están enfocando de nivel de cota cero hacia abajo y de nivel de cota cero hacia arriba pareciera que está integrado a arquitectura. Pero bueno, yo espero no sé, no alargarme demasiado, pero creo que sí deberíamos de crecer en ese sentido porque dentro de la metodología que tenemos los arquitectos para hacer memorias descriptivas, proyectos, todo lo que conlleva a un proyecto de intervención o de restauración de un bien inmueble, no hay dentro de esa metodología una pequeña partecita que diga que vas a hacer un estudio estratigráfico de la evolución de un edificio. No sé qué le pareciera el hecho de que dentro de la metodología que existe para lograr un proyecto de arquitectura, de intervención arquitectónica, existiera un apartado específico en el que sí existiera una pequeña matriz de las etapas evolutivas, constructivas y los cambios que ha sufrido un edificio. Muchas gracias, maestra. Espero no haberme extendido demasiado. Yo espero vernos pronto porque tenemos por ahí un pendiente, este, pero no dude que lo estamos trabajando. Gracias. Buenas noches. No, pues es un placer escucharte. Definitivamente me da mucho gusto que sigas en la línea de la crítica hacia cómo se implementa la comprensión. Yo creo que toda nuestra vida, una vez que ya entramos en este camino de la estratigrafía, pues sí, no vamos a dejar de leer y a llegarnos a todas estas nuevas propuestas, ¿no? Que se suman, que abonan, que nos enriquecen. ¿Cómo lo lleva México? Híjole, bueno, o sea, la propia arqueología, ¿no? Incluso en su parte normativa, es decir, es su materia, ¿no? Pues no es que la haga a un lado, pero tampoco la asume, ¿no? Con ese compromiso de definir que el principio teórico, ¿no? De la estratigrafía arqueológica fortalece al ejercicio de la praxis, digo, de la arqueología, no lo integra a la normativa, ¿no? Está ahí como una opción que pues, qué mejor sería que todos, ¿no? Abracemos, adoptemos y podamos como ejercer. ¿Por qué? Pues por el apego científico que tiene, ¿no? Es decir, ¿qué nos lleva a posicionarnos teóricamente con un restauro científico o en su caso con la adopción de una excavación estratigráfica arqueológica? Bueno, pues los resultados apegados a un proceso científico. Creo que esa es la parte como medular. En este sentido,
yo no sé si precisamente como hablarlo como un rezago o como un área de oportunidad, ¿no? Bien mencionábamos también en algunas clases que pues Oaxaca es el escenario como idóneo, o ciudades patrimonio mundial como para emanar o promover el desarrollo de cartas de recomendación que apuntalen la integración de estos procesos teóricos y metodológicos a la investigación de los monumentos históricos, en el caso de ciudades patrimonio mundial como lo es Oaxaca, y promover cartas de recomendación con esas particularidades, pues pueden ser el fundamento y parteaguas para ello, ¿no? Actualmente es una elección, efectivamente, implementar un análisis teórico a través de la arqueología de la arquitectura, y no teniendo como este, digamos, marco acotado para el caso mexicano, pues nos hace todavía más compleja la vida porque hay que estar buscando casos análogos en el mundo entero, pero a la vez nos enriquece, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo que puede ser como medio paradójico, porque lo que no tenemos aquí lo buscamos en otros lados, pero eso a la par nos permite crecer, ¿no? Así es que, bueno, yo siempre he puesto en la mesa que esta maestría, en donde los conocí, algunos de ustedes puede ser como ese impulso, o ahora también lo voy a poner en la mesa, me voy a permitir poner en la mesa para el caso de esta invitación que recibí hoy, ¿no? Es decir, que la propia federación realice esa propuesta de carta de recomendación, ¿no? O sea, es un colegio de arquitectos con las mismas necesidades, con los mismos intereses que pudiera ser, em, pues, quien motive, ¿no? Cuentan con mi apoyo. Yo me sumo a eso también. Así es que bueno, te veo pronto para leer los avances de tesis. Un abrazote. Gracias. Muchísimas gracias, maestra. Me parece que la arquitecta Pilar Dinori había levantado la mano. Aquí está el comentario de la arquitecta. Sí, yo creo que vale la pena. O sea, es decir, Sí, buenas eh, noches. Sí, es hola, lo que acaba de adelante. comentar el maestro, que en qué momento determina el INA, bueno, pues ya sabemos, que nos apoya un arqueólogo, ¿no? Porque pues es su tema y pues trabajarlo multidisciplinariamente para pues lograr el mejor la conservación ya sea del inmueble o lo que estemos haciendo. En este caso, pues nosotros como arquitectos, pues debemos de conservar cuidar esa conservación, pero con el apoyo de un arqueólogo. O sea, nosotros lo podemos solicitar, pero en este caso el instituto nos los puede, lo solicitamos, nos los imponen o cómo, en qué momento. Ah, ok, ok. Bueno, en este caso, por ejemplo, cuando se les otorga un permiso de obra, por ejemplo, se puede hacer el reporte por parte del propio supervisor sobre la existencia o posible existencia de elementos donde pudiera intervenir, repito, ¿no? En la aplicación, en el acompañamiento de algún análisis a nivel arqueológico. No todos los arqueólogos, digamos, tienden a hacer la aplicación de la teoría y la metodología hacia arquitectura o monumento histórico. Sin embargo, puede haber esa posibilidad de que haya una valoración por parte de un área de arqueología sobre lo que se está teniendo de hallazgo. Ahora, en términos de la cuestión, digamos, como mencionaba Jesús, ¿no? O sea, que el propio bien histórico tenga la necesidad o la motivación particular del arquitecto de poder aplicar este proceso de análisis a nivel de la arqueología de la arquitectura, pues es ahí donde emana esta posibilidad, ¿no? Que yo les estaba planteando, de que, o sea, las personas que han estado, ¿no? En este caso, estudiando, adoptándola, pues puedan compartir con otros y en su caso generar como estos preceptos normativos donde sea pues un poco más accesible, ¿no? El poder integrar estos acompañamientos. Entonces, bueno, para pronto, yo ahí es donde me sumo voluntariamente y creo que esa es una de las partes enriquecedoras de poder compartir en estos grupos, ¿no? El poder saber que hay puentes
y hacer estos match para compartir. Gracias. Gracias, arqueóloga. Felicidades. Gracias. No sé si existe alguna otra pregunta. Pueden levantar la mano o abrir micro. Bueno, me parece que por el momento son todas las preguntas, maestra. A nombre de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, agradecemos esta valiosa participación el día de hoy y sabemos que pues no será la única. Esperamos poder continuar trabajando con usted, arqueóloga. Y pues Gracias. es un gusto enorme que el día de hoy pues participe con nosotros. Agradezco también la presencia de la Coordinadora Nacional de Patrimonio, la arquitecta Paulina, que también nos acompaña, que también por ahí está anotando algunas cuestiones. Creo que son muy importantes que se han llevado o se han tocado en este tema importante. También pues agradezco a todos y cada uno de ustedes su valiosa participación y que pues estén con nosotros cada viernes participando. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Igualmente, hasta pronto. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches.